¿Tienen? Romanos 10:14. Sí. Pablo obviamente es el que está hablando y dice, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Ahora, me encanta esto que Pablo hace porque son como todas ideas mancomunadas, ¿no? Está como todo, Pablo tenía esa claridad que si uno no lo entiende, al revés, más que claridad parece que nos quiere despistar, pero en realidad Pablo viene y elabora una idea muy precisa de cómo está unida la actividad de la fe en nosotros. Por eso quiero que vos prestes atención a este versículo 14 del capítulo 10, porque él dice lo siguiente, que invocar tiene que ver con creer. ¿Lo tienen ahí? Sí. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? Invocar tiene que ver con creer, pero creer tiene que ver con oír. ¿Me están siguiendo? Ustedes lo tienen ahí, miren el versículo 14. Y oír tiene que ver con la predicación de la palabra. Así que invocar tiene que ver con creer, creer tiene que ver con oír, y oír tiene que ver con la predicación de la palabra. ¿Me están siguiendo? Ahora, estos pasajes de acá de Romanos los usamos mucho para la actividad misionera, ¿no? Como que nos calzan justo para mandar a alguien. Entonces digo, ¿cómo van a creer si no les mandamos a alguien? Y es cierto, pero yo lo que quiero es que hoy mires estos versículos examinándote. Que ya no pienses siempre en el otro desde el punto de vista de decir, bueno, esta es la tarea de la iglesia, de que cómo van a creer si no les mandamos a alguien, sino que ahora mires para adentro, porque en el versículo 15 dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Así que hace un tiempo había un predicador que estaba hablando en una grabación, yo iba manejando, me acuerdo, y había una conferencia, no me acuerdo ni quién era, pero me pasó algo que me paralizó, tuve que detener inclusive mi camioneta porque me sentí como tocado. Y él estaba evidentemente delante de mucha gente, yo lo tenía en audio esto, así que no sé dónde era que estaba, pero él dice, bueno, muchos de los que están acá son el fruto o tienen que dar gracias a las oraciones de sus propios padres. Yo me acuerdo que me paralicé, para mí fue como un flechazo, porque mientras yo durante 7 años de mi vida lo único que hice fue buscar las cosas de este mundo, porque me había apartado del Señor, me había abandonado la iglesia, por lo tanto estaba en las mías. Yo recuerdo que aún en los horarios que yo volvía, mi mamá estaba orando y estaba de rodillas por mí. Y siempre me acuerdo de eso, porque hasta aún la he despreciado por eso. Porque claro, me molestaba que hagan eso, porque yo no veía nada malo. Para mí yo estaba bien. Como siempre tenemos la tendencia de autojustificarnos, para mí los que estaban mal eran otros, que hacían cosas según mi justicia peores que yo. Así que cuando yo llegaba y ella estaba orando, a mí me causaba hasta desprecio. Y claro, después vino mi vuelta al camino de Dios, y después vino mi llamado al pastorado, y después vino todo esto, y uno se olvida de las cosas que pasan. Pero un día estaba subiendo un ascensor y estaba por ver a mi mamá después de un tiempo, y me acuerdo que cuando subí, el Señor me habló de eso, me trajo de nuevo a la mente esa predicación. Y cuando la vi a mi mamá, la abracé y le dije gracias. Y le agradecí justamente por haber orado por mí, porque el resultado de mi vida es, en un gran porcentaje, la oración de mi mamá. ¿Qué te quiero decir con esto? 2 cosas te quiero decir. A los que son padres, quiero decirles que no se den por vencidos. Porque si ustedes supieran lo que yo era un desastre. Era un desastre con todas las letras. Si quieren hacer un random de pecados, creo que los puedo encerrar todos. Y no me da vergüenza decirlo. Yo sé que esto va a estar en internet y es mucho mejor que se sepa, porque así el diablo no tiene dónde agarrarme. Mis pecados están expuestos. Yo sé lo que fui y yo sé lo que soy. Pero lo que soy no es por mérito mío. No tengo nada de que gloriarme. No tengo nada de que jactarme.
Dios no me puso hoy a enseñar porque yo soy... No. Dios me puso acá por la misericordia de Él y por la oración de alguien más. Así que, ¿por qué te digo esto? Porque dije que era por dos cosas. Primero, para los padres, o a los que vamos a ser padres también, cuando veamos las cosas como una nebulosa. Yo estoy seguro que varias personas se podrían haber acercado a mi mamá y haberle dicho, no es que no va a cambiar. ¿Vos viste lo que es? Ya pasaron 7 años, 7 años de oración y 7 años de pecado absoluto, donde no había ni una luz aparente de esperanza para mi vida. Y yo sé que ese es el testimonio también de los que están acá. Muchos de ustedes están de la misma manera. Pero el versículo que te leí recién dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Cerrá tus ojos un segundo. Cerrá tus ojos. Pensá por un instante cuáles son esos pies que llegaron a tu vida. Pensá por un instante quién fue el que te predicó la palabra, porque esos son los pies, Quizás, no sé si te acordarás los pies, quizás fue en tu casa, viste la puerta de tu casa a alguien, y en ese alguien entraron esos pies que son los que anuncian las buenas nuevas. Quizás fue una campaña, pero cerrá tus ojos y dale gracias a Dios por esos pies. Porque esos pies caminaron hasta tu vida y te dijeron: si vos estás en pecado, vos crees que no hay salida, quizás estabas al borde del suicidio o al borde de dejar aún tu matrimonio, y aparecieron esos pies. Y esos pies te dijeron: hay respuesta en Cristo Jesús. Dale gracias a Dios por esa persona que Dios puso en tu vida. Porque lo que sos hoy es el resultado de lo que esa persona hizo. Si esa persona no hubiera obedecido a ir a tu casa, a ir a buscarte, a insistir cuando la maltrataste, a insistir cuando negaste a Dios delante de esa persona y dijiste: no, eso no es para mí, eso te habrá funcionado a vos. Así que agradecerle, Señor, te damos gracias porque el testimonio, entendemos lo valioso que es el testimonio. Pero Señor, ahora yo no me puedo quedar callado. Porque si vos usaste a alguien para llevarme a tu presencia, para que me confronte con el Evangelio, ¿quién soy yo ahora para callarme o para darme por vencido? Si no se dieron por vencido conmigo y hoy estoy acá siendo parte de tu cuerpo, yo ya no miro atrás. Decirle al Señor: yo no miro atrás, yo no soy de los que retroceden. Y gracias, Señor, yo te vuelvo a agradecer por las oraciones de mi madre, porque fueron incansables. Y yo te pido que ahí en tu lugar vos le des gracias también por esas personas. Quizás no fueron de tu familia, pero te amaron más que aún algunos de tu propia familia. Y si te amaron más y perseveraron, es porque querían ver esto que hoy está pasando en tu vida. Así que cada vez que pensás dejar todo, acordate de esos pies. Acordate de esas personas que te saludaron y te decían: ¿sabes que estoy orando por vos? Y sabés que el tiempo ya viene, y vos veías todo negro. Así que tomamos este momento de reflexión para examinarnos, para agradecer por las personas que pusiste. A veces te pedimos, Señor, la intervención celestial, te pedimos ángeles, pero tuvimos personas que hicieron tareas aún más grandes que lo que hacen otros ángeles. Y esas personas nos cambiaron la vida llevándonos tu palabra. Y si tenemos la oportunidad de honrarlos, vamos a honrarlos. Yo quiero que si tenés la oportunidad de volver a ver a alguna de esas personas, llevarles un regalo. Porque ni más ni menos ellos te comunicaron la vida eterna. Bueno, vos llevales a ellos un regalo. Honrá a los que depositaron fe en vos y a los que creyeron que valía la pena seguir predicándote. ¿Cuántas veces alguien se habrá acercado a decirles: no, ¿para qué sigues perdiendo el tiempo con el carácter que esta persona tiene, con las respuestas que te da? ¿No ves que es peor? Esa persona no la cambia a nadie. Y sin embargo, esa persona sigue insistiendo en vos.
Y dijo, no, déjame ver las cosas como el Señor las ve. Así que te damos gracias, Señor, en esta tarde, en el nombre de Jesús, por esas vidas. Amén. Bueno, les dije que nos íbamos a examinar un poquito. Pero es necesario. Yo cuando leía esto y enseguida mi mente empezó a correr para el lado de lo misionero, claro. Y en lo misionero yo me desligaba un poco de la situación, porque uno los envía, uno ora, aún los puede financiar, pero se queda acá. Pero el Señor me decía, los misioneros que te mandé a vos, y tu mamá, me decía, que oraba por vos, esa tarea incansable. Así que ese mensaje es para nosotros. Pero quiero que vos veas, entonces, que después de que hiciste esta introspección, viene lo siguiente, viene la operación en la fe, porque no creas que terminaba ahí. Efesios 2, capítulo 2, versículos 12 y 13. Voy a ir por varios versículos, hoy los voy a, no como siempre que me quedo en un pasaje, hoy los voy a hacer entretener un poco más, así que si quieren les voy diciendo después los versículos, no hay problema. Pero dice, en aquel tiempo, Efesios 2, 12 y 13. Miren cómo estábamos nosotros en aquel tiempo. En ese tiempo, en el tiempo donde esos pies entraban, nos venían a buscar, invertían en nosotros, pero dice, en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Estás entendiendo cómo estabas? Porque a veces vos creías que estabas bien, que más o menos la piloteabas, ¿no? No, porque yo no tenía esto, no era con mis amigos que iban a este lado. Y te voy a decir cómo estabas vos. Estabas sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel, ajenos al pacto de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y eso es lo que vos creías que creías en Dios, ¿no? Porque me encanta que la mayoría de gente que conoce la palabra de Dios creía que creía en Dios. A su manera, obviamente. Pero cuando descubre la manera de Dios, que no es otra cosa que su palabra, se da cuenta que su manera no era ni una manera. Vaya a saber qué era. Pero cuando tuve que ajustar mi vida a la palabra de Dios y se me tuvo que ir la justicia propia, que es lo que más nos cuesta. Porque nuestra justicia propia juzga, se encarga de divertirse sacándole, ¿no?, el juego a los demás, se encarga de describir pecados ajenos. Pero cuando conocí la palabra me di cuenta cómo Dios me miraba y dije, no, evidentemente yo necesito la salvación de Cristo Jesús, porque Dios nunca pensó como yo. Entonces cada vez que vos te estés amoldando a tu manera de pensar, pregúntate si Dios piensa como vos. No sea cosa que vos estés juzgando y crees que estás juzgando rectamente y Dios juzga de una manera completamente distinta. Entonces en ese momento viene el cambio. Porque, ¿qué pasa? O cumplo lo que la palabra dice o me seco. Porque ahora ya vino la palabra e hizo su tarea en mí. Y ahí, cuando esos pies se acercaron a mi vida, se acercaron a tu vida, para cambiar tu vida justamente, viene el primer nivel de fe. Ahí nomás, cuando te fue hablada la palabra. Por eso Romanos 10:17, a continuación de lo que estábamos leyendo, dice algo que es una base de entender cómo se activa la fe en nosotros, y es un pasaje muy conocido, Romanos 10:17, que cada uno lo podría tener recontramarcado, para que entienda cómo se activa en uno eso. Dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Tenelo a mano, porque quizás en algún momento empezás a creer que la fe es por, y en vez de por el oír, es por mi buena conducta. Y se te empiezan a nublar las ideas. La fe es por oír. Así que sin querer, cuando vos oíste la primera vez esa palabra que alguien te dio, te metiste en un lío bárbaro. ¿Vos te das cuenta del lío que metiste? ¿Ustedes se dan cuenta del lío que se metieron? Porque claro, hasta ese momento yo vivía así como decía ahí Efesios, sin Dios, sin ciudadanía de Israel, sin nada. Pero yo vivía como en dolor, o sea, yo no sabía que eso me pasaba. Pero cuando vino la palabra,
Ahora supe lo que me pasaba. Era que estaba del lado del enemigo y Dios estaba extendiendo su mano. Así que yo vi la mano extendida de Dios y Dios, ¿y ahora qué hago? O cambio o me seco. Así que eso te hace a vos entrar en tu primer nivel de fe. Sin darte cuenta, una vez que aceptaste a Cristo en tu corazón, entraste en tu primer nivel de fe. Ya pasaron por esa etapa algunos, ¿no? Ya vieron lo que es esa primera etapa. Bueno, ahora te voy a describir un poquito qué significa esa primera etapa, porque acordate, quiero que te veas identificado cuando la palabra de Dios habla a tu corazón. Y entonces, lo que vos digas es yo paso al siguiente nivel. No nos estanquemos. Como iglesia, no nos estanquemos. Como familia que está representada cada uno acá, no nos estanquemos. Amén. Por eso, en tu primer nivel de fe, ¿qué pasó? Te costaba aplicar las cosas de Dios a tu vida. Tenías contestaciones a un vocabulario donde todavía tenías ese vocabulario que te costaba, ¿no? O sea, te encerraron con el auto y lo que a vos te salía era el insulto de siempre. ¿Por qué? Porque estás acostumbrado a hablar de esa manera. Entonces te costaba, a través de la fe, cambiar aún esas partes y esas cosas que tenían que ver con lo íntimo de tu carácter. Pero esa es tu primera etapa, ese es tu primer nivel. Por eso te quiero decir que lo primero que se refleja en esa primera etapa es una lucha entre la fe y el temor. Así que si todavía estás pasando por temor y estás pasando por miedo, estás en esta primera etapa. No quiere decir con esto que te sientas mal, no es peyorativo, no importa, es bueno que lo identifiques, pero si todavía tenés temor, estás en la primera etapa de la fe. Por eso en Marcos 5:36 dice que Jesús, luego de que oyó lo que se decía, le dijo al principal de la sinagoga una frase muy clara: no temas, cree solamente. O sea que lo que le enseñaba a esta persona, porque se habían levantado las voces de alrededor, le habían venido a decir que había muerto el hijo de él, le dice: no temas, cree solamente. Así que si el temor es lo que está afectando tu vida, lo que hoy te está marcando, porque todavía tenés miedo, y me refiero a que tenés miedo cuando quedás solo, tenés miedo a la muerte, tenés miedo a quedarte solo toda la vida, entonces lo que te falta es creer solamente. Lo que te falta no es compañía, lo que te falta no es esto, no es lo otro, es exactamente que tu fe se ponga por encima del miedo que tenés. Y el Señor lo que te dice en esta tarde es: no temas, vos crees. Entonces te vas a dar cuenta que la fe empieza a abarcar un montón de cosas. Quizás creías que la fe tenía que ver solamente con la sanidad de los enfermos. Bueno, pongo las manos sobre los enfermos y sanarán. Eso es fe. No, espera. Hay distintos niveles de la fe. Primero el Señor te tiene que ir llevando, te tiene que pasear por otros niveles para que vos entiendas lo que realmente es la fe, subiendo escalón por escalón. Así que en tu nivel de fe se te mezclan los sentimientos. De pronto un día tenés fe hasta para ir a estacionar en un supermercado, ¿no? Donde llegás al lugar y decís: yo declaro, yo declaro en el nombre de Jesús que hay un lugar. Cuando mirás, está ese lugar al lado del discapacitado, que es ideal, está ahí nomás cerca. Bueno, no. Y después salís de ahí y tenés que usar la fe en serio, ¿no? Pues ya ahí y te agarra el temor de mí, te viene el miedo de mí. Y el Señor te dice, no temas, cree solamente. Así que todo temor tiene que empezar a salir, tiene que empezar a huir. No segmentes las áreas, porque yo no, acá tengo una gran fe y acá tengo un temor, porque acá la fe no pude tocar mi vida. Entonces deja que la fe toque esos sectores, porque es la única manera de salir del temor. Cada uno de nosotros sabe dónde tenemos miedo, a qué le tenemos miedo, qué no queremos enfrentar o a quién no queremos enfrentar. Y ahí es donde hace falta fe. Donde ahí están tus pensamientos, tus ideas preconcebidas, porque hace 20 años que es así. Entonces cuando lo enfrente, ¿puedes sentir lo mismo? No, el Señor dice: pero por la fe vos podés cambiar la historia. ¿Amén? ¿Me estás siguiendo? Así que entras en el segundo nivel de fe, ya dejas un poco al lado eso de los miedos,
Ya no se te mezclan tanto los sentimientos, ya comprendés que la fe es parte de tu vida, como dijimos al comienzo, mas el justo por su fe vivirá. Entonces ya entendés que la fe tiene que ver con una manera de vivir, no solamente como un salvavidas para distintas situaciones, es tu manera de vivir la fe. Y entonces el Señor te confronta cara a cara en Mateo 7:7 y te dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, ¿qué hace? Recibe, y el que busca, encuentra, y al que llama, se le abrirá. Y me encanta porque cuando me repiten así, porque es un pasaje que lo tienen de taquito, ¿no? Si no, lo demás es como que se escucha un murmullo. Cuando no saben, para que no se sepa si era o no era. Pero acá la tenían clara, porque este versículo lo escucharon, y lo escucharon, y lo escucharon. Pero lo aplican. ¿Realmente aplicamos esta síntesis tan fácil? ¿Es tan fácil la fe o no es tan fácil la fe? Pedí y se te da. Buscar y encontrar. Llama y se te abre. Porque todo aquel que pide, recibe. Todo aquel que pide, recibe. No dice, bueno, hay un grupo que le voy a dar una hiperfe para que ellos reciban. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que llama se le abrirá. Así que en esta etapa, esta segunda etapa, es la que el Señor te demanda a vos la fe. Porque vos fijate que la palabra del Señor lo que te dice ahora es, bueno, pedí vos. Así que hay que aprender a pedir. Porque a veces creemos que el Evangelio tiene que ver solamente con pedir o para necesidades extremas, o tiene que ver con algo así, ¿no? Con algo límite. Y sin embargo el Señor lo que está diciendo es, no importa, acá no dice pedíme de, dice pedí y se te va a dar. Pero yo quiero que empiece a entender que la fe es algo fácil. Operar en fe es fácil. Lo que pasa es que la Biblia dice, ya lo vimos hace poco, que las promesas de Dios son para todos. ¿Y quiénes las heredan? Los pacientes. Sí, los hijos las heredan si son pacientes. Claro, tal cual. Así que solo los pacientes heredan las promesas de Dios. Por lo tanto, cuando vos venís y pedís con esa decisión que decís, voy a pedir, así que se me va a dar. Pero ¿qué plazo le pusiste a Dios? Esperá. Porque entonces ves que pasa un día y entonces decís, no pasa. Y ahí es donde la paciencia empieza a hacer esto. Entonces, tener fe significa que yo pido y yo estoy seguro que el tema está en la mano de Dios. Por lo tanto, no tengo ni que volver a mencionar. Por eso dice la Biblia que la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz, siempre les digo, no es una oración tediosa queriendo que Dios no le quede otra cosa que escucharnos. A veces queremos como rodearlo de voces a Dios, ¿no? Se lo decimos de 1000 maneras distintas como para que le quede claro. Pero la oración eficaz no es esa. Justamente le dice a los fariseos, no crean que por su palabrería van a ser escuchados. Y los fariseos, ¿saben qué hacían eso? Palabrería. Se pararon en la esquina y palabrería tras palabrería, y Dios dice, no los escucho por eso. Los escucho porque ustedes son justos, porque los que creen en Cristo Jesús han sido justificados por la sangre de Él. Entonces, si ustedes hacen una oración eficaz, entonces reciben lo que tienen. Pero, ¿cuándo deja de ser eficaz la oración? Cuando tu insistencia es por incredulidad. Porque yo, la mayoría de gente que conozco cristiana, cuando me viene con un problema, le pregunto, ¿y presentaste el tema de Dios? Y la mayoría me dice que sí. Casi nadie me va a decir, no se me ocurrió orar, no tiene mucho sentido. Pero después cuando empezás a hablar con la persona, lo que tiene muchas veces es incredulidad. Y en la incredulidad entonces no recibe. Porque la palabra dice que hay que pedir con fe, es la única manera de agradar a Dios. Así que este pasaje que lo leíste ahora, tomalo como una clave para que cuando tenés un problema vos pedís y recibís. Si caminas en orden con el Señor, no tenés por qué no pedir y recibir. Esa es la ley de Dios para nosotros. Así que en Juan 16:24 es como un golpe que nos da el Señor, porque dice, hasta ahora, Juan 16:24, hasta ahora, ¿lo tienen? Pues léanlo ustedes. Juan 16:24, porque ¿qué te dice el Señor? Pedí y se te va a dar, buscar y vas a encontrar. Pero de pronto te dice en Juan 16:24, hasta ahora
Hasta ahora, espero que me lo digan, ¿eh? ¿Hasta ahora qué? Habéis pedido mi nombre. Sí, pero hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Así que, ¿por qué te digo que te metiste en el lío? Porque el Señor te puede decir, hasta ahora nada me pediste. Tenías la oportunidad de pedir y que te fuera dado, pero vos en vez de usar el nombre de Jesús eficazmente para recibir, hasta ahora nada me has pedido. No aprendiste cómo pedirle al Señor para que el Señor escuche tu oración. Porque cuando veníamos del mundo, muchas veces habíamos levantado, según nosotros pedíamos, una oración a Dios. Y había dicho, Señor, sin embargo el Señor tiene que decir, hasta ahora, con fe, nada me pediste. Por eso no recibiste. Entonces, en este segundo nivel de la fe, es ese. El nivel segundo de la fe es en el que vos ya sabés que tenés a tu disposición pedirle las cosas a Dios. Están todas las cosas ahí. Porque siempre te digo que en el reino de Dios las cosas están al alcance de tu mano. Siempre están ahí. En el reino de Dios están ahí nomás. ¿Cuán lejos está la sanidad de tu cuerpo? A la distancia que vos puedas creer. No puedo decirte, no es una carrera esto que tenés que alcanzar algo, tenés que ir hasta un lugar y en ese lugar está tu sanidad. No, está en la voluntad de Dios, en su propio reino, y a nuestro Padre le ha placido darnos a nosotros el reino. Entonces, si vos sabés que el reino ya te fue dado, ¿dónde está esa sanidad? Al alcance de tu propia mano. Entonces eso te empieza a poner en una posición donde Dios tiene que presionar tu fe. Y si estás viviendo momentos que tienen que ver con presión, momentos donde te sentís incómodo en tu vida, donde crees que Dios mismo es el que te está presionando, quiero decirte que puede ser. Puede ser que Dios mismo esté metiéndote presión en tu casa, metiéndote presión en tu oración. ¿Por qué? Porque todavía no estás pidiendo con la fe necesaria para obtener lo que tenés que obtener. Y esa es la mujer cananea, que tanto me gusta el ejemplo de la mujer cananea, que si ustedes recuerdan, se acerca al Señor diciéndole que tenía una hija gravemente atormentada por un demonio. ¿Se acuerdan la historia? Y el Señor, durante 3 veces, le dice que no la iba a sanar. Y nosotros nos quedamos siempre preguntándonos por qué. ¿Por qué parecía hasta despectivo Jesús? Y entonces la mujer cananea se acuerda e insiste una vez, con distintos argumentos insiste la segunda, insiste la tercera, y recién en la tercera pide con fe. Las anteriores se había acercado pidiendo al Dios que no conocía, como si se hubiera acercado a Bar Jesús, que era un curandero que andaba en la misma época que el Señor caminó en la tierra. Y Jesús dijo, no, yo no soy ese, yo soy el unigénito Hijo del Padre. Y entonces en Mateo 15:28 le dice Jesús a la mujer cananea, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo, y acá me le coloca, como quieres. Así que, ¿qué quieres? Porque el Señor te da la oportunidad de decirte, si tu fe realmente crece para alcanzar aquello, se hace como vos querés. Eso deposita un grado de responsabilidad enorme en mí. Porque por esa razón es que yo puedo aún profetizar y acertar una palabra sin la motivación correcta que viene de parte del cielo. Porque he hecho mano de las cosas eternas y declaro algo que el Señor me había dicho que no diga. Entonces, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como vos querés. Así que el poder de Dios ya está en vos. Y tenés cuidado cómo lo vas a usar. Tenés cuidado, porque Dios de pronto te va a decir lanza esto y de pronto te va a decir shh. ¿Se acuerdan que les dije que tanto a Juan y a Pablo les dice, les voy a contar unas cosas, pero no las pongan, no las digan, se las voy a dejar para ustedes? Hay cosas que Dios te habla que no son para que enseguida que las recibís ya las hables. No. Dice la Biblia que seamos buenos administradores de los misterios de Dios. Y para ser un buen administrador hay que saber cuándo dar y cuándo retener. Entonces, si el Señor te está hablando y el Señor aún te está poniendo presión en tu vida y te
te genera como incertidumbre, es porque Él está esperando que ahora pidas con fe. Ya no pidas con lástima, ya no pidas desde la miseria, porque la Biblia dice que ya no hablamos como esclavos, sino como... Esta parte que no se acuerdan, por eso no me dicen nada. Sino como hijos. Hay mucha diferencia entre el que pide como esclavo y el que pide como hijo. El que pide como hijo es el que lanza la oración justa y eficaz. Y el que pide como esclavo es el que no recibe, porque el Señor tiene que presionar tu fe. ¿Para qué? Para que tu fe crezca al nivel suficiente en el que, así como le dijo a la mujer cananea, te diga, oh mujer, o te diga, oh varón, grande es tu fe, hágase contigo como vos querés. Y así es que pasás, entonces cuando obtenés eso, ya te fue dado el modelo, a vos la base, para ir al siguiente nivel de fe. ¿O acaso te crees que llegás a ese nivel de fe en el que clamaste de esa manera, el Señor te respondió, y ahora cómo alcanzás el siguiente nivel? Ya te dio la base para el siguiente nivel. Así que entras en el tercer nivel de fe, y acá es donde quiero que prestes mucha atención. Acordate cómo venimos, venimos de Efesios, de estar sin Cristo. Este es el proceso de tu vida, este es el pantallazo de tu vida. Estabas sin Cristo, lejos de la ciudadanía de Israel, sin Dios, siendo ajenos a las promesas de Dios, y de pronto ya estás diciendo, ahora yo pido y puedo recibir. ¿Se entiende la diferencia? Porque a veces se te pasa la vida muy rápido, ¿no? Esto quizás en vos fue en los últimos 2 años. Hace 2 años estabas sin Cristo, sin esperanza, hoy estás reunido con una iglesia y estás orando al Señor. Bueno, eso es el proceso de tu vida. Y ahora el Señor te lleva al tercer nivel de fe. Y en el tercer nivel de fe, en Marcos 9:23, Jesús dice, no van a saber más que el anterior, dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Qué versículo que como lo vemos tan corto y tan usado, no lo sabemos explorar bien. Y es un versículo tan sencillo que a veces lo subestimamos. ¿Y por qué te digo? Porque quiero que veas con claridad lo que dice en realidad Jesús acá. Y separa 2 cosas. Una cosa es creer que algo es posible, presta atención, y otra cosa es creer que si creo todo me es posible. ¿Me estás entendiendo lo que digo? No dice que recibe aquel que cree que es posible. Ese es el grado de fe de tu segundo nivel. Donde aun cuando se le acercó una persona al Señor y le preguntó si creía, Él le tiene que decir, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. ¿Se acuerdan? Con el que tenía el hijo endemoniado, pues. Bueno, ahora el Señor te está diciendo, si vos creés todo es posible, pero no si vos creés que es posible. Si vos creés. Entonces hay una gran diferencia ahí entre creer la posibilidad y la certeza. Por eso la Biblia describe la fe como la certeza de lo que se espera. Cuando yo hablo de certeza, así como declaró Nora antes, ¿qué dijo? Yo todo el tiempo creí que yo era sana. La mayoría de gente, aún los no cristianos, aún cuando están pasando un momento de enfermedad en su cuerpo, creen que es posible ser sanados. Y eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que si vos creés con certeza, entonces todo te es posible. Así que pensá un segundo en lo que por lo que vos estás luchando. Estás luchando por tu familia, estás luchando por un matrimonio, estás luchando por hijos, estás luchando por dinero, porque no te alcanza, estás buscando un trabajo y no lo obtenés. ¿Seguís creyendo que es posible? Te vas a volver loco. Porque Dios no está esperando que vos creas que es posible. Está esperando que vos creas lo suficiente para que todo se vuelva posible. Son 2 cosas que se parecen mucho, pero que en esencia son muy distintas. Entonces, tenés que cambiar tu mente a tener la tendencia de que cuando algo te sucede, vos declarás Romanos 8:28 que todas las cosas te ayudan a bien. Por lo tanto, no tenés ninguna duda que el Señor te va a sacar de esa situación conforme a su voluntad. Aunque de pronto el próximo examen que te haces parece decir lo contrario a tu fe, aunque tu sueldo que vos oraste para que suba de pronto tiene un traspié, aunque tu hijo te haga lo que vos no esperabas cuando vos oraste más que nunca por él, y en eso voy a hablar con mi mamá, después le paso el número si quieres. Hay un montón de esas donde yo iba a caer peor, no mejor. Pero sin embargo, si vos te mantenés creyendo no que es posible, sino que es así, entonces lo vas a recibir. Entonces, mantenete en fe,
El Señor está esperando a nosotros para que vivamos en un continuo estado de fe y no en una fe que dura un tiempo, que la uso para un tema, que después no la uso y la vuelvo a usar para otro tema. La fe tiene que ver con el motor de tu vida. Si la fe no es tu motor, entonces tu motor es tu naturaleza. Y tu naturaleza es carnal. La carne para nada aprovecha, dice la palabra de Dios. Entonces, no trabajes según la carne. La palabra de Dios dice, esforzaos en la gracia. Esfuércense en la gracia. El que se esfuerza en la carne, pierde, produce derrota. Y aún ora, porque no quiere decir que cuando vos estás esforzado en la carne no orás. Estás orando, pero estás orando de la carne. Porque le pedís a Dios algo que en tu mente y en tu corazón vos creés simplemente, como mucho, que es posible. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que vos tengas la certeza que lo que vos estás pidiendo, estás seguro que lo vas a recibir. ¿Estás seguro o segura hoy que vas a recibir aquello de lo que estuviste orando en la semana? ¿Estás segura que cuando estábamos hoy adorando y te venía a la mente cuál es tu problema, estás seguro o segura que a partir de hoy ese problema se sujeta al nombre de Cristo Jesús y no tu vida se sujeta a ese problema? Porque entonces ahí es cuando recibís. Ahí cuando es como que se aceleran los tiempos y el Señor, como miró a la mujer cananea, le dijo, grande es tu fe. Estaba esperando todo este tiempo. Acordate que la Biblia dice que el Señor vive para interceder por nosotros. Jesucristo vive hoy en día intercediendo delante del Padre por nosotros. Y aun cuando Pedro estaba por caer, ¿qué hizo Jesús? Le dijo, yo voy a orar para que tu fe no caiga. Así que el Señor está esperando esa actitud de nosotros mismos. Pero Él está esperando, así que me lo imaginaba Jesús diciéndole que no a la mujer cananea, dándose vuelta para decirle, no, todavía no. Y dándose vuelta y diciendo, Señor, ahí está. Ahí viene la fe, ahí viene. Le vuelve a decir, no voy a sanar a tu hijo. Pero se da vuelta y decía, Padre, que la fe de ella no caiga. Hasta que de pronto ve la fe y dice, mujer, ahí está, grande es tu fe. Entonces date cuenta que cuando el Señor genera esa presión en tu vida, es simplemente que Él está intercediendo y está diciendo, Padre, vas a ver que ella va a salir, o que Él va a salir, y que va a creer, y ahí lo va a obtener. Entonces, no te des por vencido a la primera o a la segunda que le pediste algo a Dios y no lo recibiste. Lo que el Señor está esperando es que vos levantes tu nivel de fe. Y cuando lo levantes se va a dar vuelta y te va a decir, vamos, ahí está. Porque Él está intercediendo por vos, no está en contra tuyo. No te enojes cuando no recibís algo, porque el Señor sigue intercediendo por vos para que vos lo recibas. Así que en este tercer nivel de fe, Juan 14, 13 y 14, dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan 14, 13 y 14. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¡Qué fácil! ¿No les irrita que sea tan fácil? Es como demasiado fácil esto. El Señor dice, y todo, vuelve a usar la palabra todo, y el Señor eligió cuidadosamente las palabras que iba a decir. Todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Acá tenés de vuelta la figura de que vos le pedís al Padre en el nombre del Hijo, el Hijo intercede por vos, y vos obtenés lo que querés, y el Padre es glorificado en esa intervención del Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Por eso en Mateo 17:20 termina diciendo, para ustedes nada será imposible. Nada será imposible. Por eso te desafío a que tus palabras, que a partir de esta misma tarde, hablen lo que la palabra de Dios hable. Si creíste que la transformación de tu familia era imposible, te aviso, como siempre te digo, que la palabra imposible no está en el diccionario de Dios. Dios no sabe qué son las cosas imposibles. Entonces no le pongas vos palabras a Dios que Él no conoce. No le digas a Dios, qué difícil, Señor, que es conseguir ese trabajo que necesito. Porque Dios no sabe de cosas difíciles. Para Él todas las cosas son fáciles. No hay manera de ponerte de acuerdo con Dios si vos hablas una cosa y Él habla otra. Por eso lo que deja es su palabra. Para que vos ajustes
tu manera de pensar y tu manera de hablar a lo que la palabra de Dios dice, y entonces te irá bien. Hoy preparábamos con mi esposa la actividad para los niños y hablaba de los héroes de la fe y hablaba de Josué. ¿Se acuerdan que a Josué Dios le dice, te mando que te esfuerces y que seas valiente? Y uno enseguida que tiene esa figura de esforzarse y ser valiente, uno enseguida ya piensa en la guerra, ¿no? En tirar lanzas, ya va para ese lado. ¿Y sabes lo que le dice en el versículo siguiente? Que guardes todo lo que está escrito en el libro de la ley que dio Moisés. O sea que la valentía y el esfuerzo tenían que ver con la palabra del Señor. Así que si el Señor te está ahora pidiendo esfuerzo y valentía, no es para que vos salgas y hagas una obra violenta desde el punto de vista físico, sino para que vos obedezcas todo lo que está escrito en la palabra de Dios. ¿Y sabés qué es lo que más te va a costar corregir? Tu propia lengua. Entonces con tu propia lengua vas a maldecir los diseños de Dios. Porque Dios quiere hacerte algo bien fácil y como tu mente cree que es difícil, te cuesta lo que tu mente dice y no lo que Dios dice. Entonces, si tenés un familiar que te cuesta, que vos creés que es difícil, empezar a declararlo fácil y te acercás. Si tenés una necesidad económica que te parece imposible saldar esa deuda, es imposible que yo salde esa deuda. ¿Sabes qué? Estás difícil todavía. Pero en cuanto declares, no solamente no es imposible, sino que en Dios es fácil, te acercaste al milagro. Entonces lo que vos estás declarando te dice cuán cerca o cuán lejos estás de tu milagro. ¿Te animás a creerle al Señor esta tarde para que Él te pase al siguiente nivel de fe? ¿Sí? Porque en este siguiente nivel de fe, para vos, cada uno de los que está acá, nada será imposible. Absolutamente nada será imposible. Y ahí el reino toca la tierra. La versión de Cristo Jesús fue: Padre, venga tu reino. ¿Y saben lo que significa eso? A veces no tomamos dimensión de lo que significa pedir que venga el reino de Dios a un lugar, a una persona, a mi vida. Hicimos esa oración, más de uno: Padre, venga tu reino, y nos metimos en un lío bárbaro, porque siempre digo que el reino de Dios viene con su justicia. El reino y justicia van de la mano, y cuando la justicia de Dios yo la proclamo, al primero que me alumbra, así como me alumbra ese proyector, es a mí. Así que cuando oraste así, y quizás lo orabas para vengarte de alguien, o lo orabas para que se haga justicia a una situación en contra de lo que te hicieron, pero en vez del Señor hacerse cargo de esa situación, te enfocó en la cara y te viste obligado a cambiar, porque la justicia te mostró. Y cuando te muestra la luz de Dios es como que te hace una radiografía, ¿viste? Como que te ves con todas las impurezas y decís: ¿para qué pedí la justicia de Dios y el reino? ¿Por qué no me metí con un salmo, ¿no?, a cantar así? Bueno, pero si hiciste esa oración, es la oración correcta, aunque te hayas metido en un lío, porque entonces la radiografía te hizo cambiar. Y cuando vos cambiaste, pudiste hablar distinto. Y cuando vos hablaste distinto, lo difícil se hizo fácil. La fe es muy sencilla, pero el único obstáculo a la fe somos nosotros mismos. Y siempre te digo, tu conocimiento puede ser un obstáculo de tu fe, porque a Jesús lo conocían muy bien en Nazaret. Tan bien lo conocían que durante muchos años él fue probablemente el encargado de la carpintería en la que trabajaba. Un hombre de negocios, una figura que nos cuesta ver a nosotros del Cristo, ¿no? Lo tenemos obviamente plasmado en los evangelios, en su ministerio, pero él fue durante varios años como mínimo un empleado. Pero como no sabemos a ciencia cierta a qué edad de su vida murió José, cuando murió José, él se quedó a cargo de la carpintería. Así que fue un hombre de negocios. Entonces cuando él volvió a su tierra, ¿qué pensaban los demás? Este no es el que me daba el vuelto a mí cuando yo le compraba la madera. ¿Y saben qué pasó? La Biblia dice que él no pudo hacer muchos milagros. No pudo. Entonces la propia lengua de los que conocían a Jesús, ¿quiénes son los que hoy conocen a Jesús? Es su iglesia. Esa analogía es perfecta. A veces la iglesia, los que más años tienen en el cuerpo de Cristo, los que más se han congregado y han ido a todas las conferencias que existen, son los que menos reciben y los que menos creen, porque están familiarizados con él. Yo ya sé lo que hace. Y en cuanto te crees que conoces totalmente a Jesús, estás mal, porque Jesús es inabarcable, es interminable. Él es el Rey de todas las cosas.
dice la palabra que todo lo creado se tiene que sujetar al nombre de una sola persona, de Jesucristo, el Rey de Reyes. Así que cuando te familiarizaste mucho y te acostumbraste a verlo, Dios viene y te dice, así no puedes recibir nada. Así que tomemos la analogía de su propia tierra, donde Él fue criado, que no recibieron, para entender que nosotros no podemos hacer lo mismo. Es decir, yo hace años que soy cristiano, ¿qué me vas a venir a decir a mí? Sí, te vengo a decir a vos.